Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Poder RI. Recuerden que esto es un espacio para ustedes, para entender de la manera más sencilla posible estos fenómenos a escala nacional e internacional que son finalmente parte de nuestro entorno y que terminan afectando nuestra vida de alguna manera, así que siéntanse bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema que por ahí les platiqué la semana pasada, que no me parecía como una buena noticia. Vamos a hablar de Chile porque para la semana pasada estábamos hablando de represiones a la sociedad civil, sin embargo, y crisis finalmente en Latinoamérica. Sin embargo, el día de hoy me parece que hablar de Chile es una excelente noticia para el entorno latinoamericano y para todos nosotros como ciudadanos de Latinoamérica. Creo que hoy podemos ver que lo que acaba de suceder en Chile es una historia de triunfo, entonces vamos a dedicar esta semana a entender los porqués de la manifestación, qué hay detrás, cuál es el fondo de lo que sucedió en Chile y qué significa este triunfo ciudadano para todos nosotros, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo en general, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué está pasando en Chile y qué desató las protestas? Para entender lo que sucedió en Chile estas últimas semanas, tenemos que entender primero que esto es solamente una manifestación. Esta serie de manifestaciones, marchas en la calle, es solamente una muestra de todo ese hartazgo social que ya viene existiendo en Chile desde hace bastantes años. Un descontento con un modelo económico que inicia de hecho desde los años 70 en la dictadura y que pese a que llega la democracia en Chile ya hace 30 años, pues es un modelo económico que no ha cambiado y que más bien ha exacerbado las medidas que han terminado ahorcando al pueblo chileno y que los hace hoy salir a la calle. Un modelo económico, por supuesto, basado en, y lo platicamos un poquito la semana pasada que hablamos de Ecuador, la semana antepasada que hablamos de Ecuador, un modelo económico basado en la reducción del gasto público, obviamente recortes en temas de salud, en temas de educación, temas de pensiones, la privatización de los recursos naturales del país. En Chile, por ejemplo, ya es un caso muy drástico. El servicio del agua es un servicio privado y, por supuesto, el consecuente encarecimiento de estos servicios, además de un salario mínimo que no alcanza y condiciones laborales que estrangulan finalmente a la población chilena. Un modelo económico que, si bien va acorde con el sistema económico mundial y que se equipara a los parámetros de Fondo Monetario y de Banco Mundial y del sistema, finalmente, les repito, económico internacional, y trae beneficios y préstamos y buenos números a nivel macroeconómico, pues siempre termina afectando a los más pobres, beneficiando a los más ricos. Esto ha sucedido en Chile los últimos 30 años y, por supuesto, esto ha elevado la brecha de desigualdad que existe entre los ciudadanos chilenos, lo que evidentemente los ha mantenido en un descontento permanente. ¿Qué hace estallar las manifestaciones entonces si el descontento ya venía existiendo? Pues bueno, la cerecita del pastel fue hace unas semanas el anuncio de un aumento en las tarifas del transporte público, un aumento de 30 pesos en las tarifas del transporte público, que los estudiantes, el primer grupo poblacional que decide levantarse, que los estudiantes deciden que no están dispuestos a asumir. Los estudiantes, por supuesto, de una manera, a manera de protesta, deciden entrar a las vías del transporte público, tiran las vallas del metro y deciden pasar libremente al uso del servicio porque no están de acuerdo con este aumento, no les parece que se justifique o que alcance a la población chilena cubrir el encarecimiento de todos los servicios y de todos los productos. A esto, inmediatamente el gobierno chileno responde con violencia. Manda Sebastián Piñera, el presidente, a los carabineros, a los vagones del metro, y bueno, empiezan a filtrarse videos que me imagino para este punto ya la mayoría hemos visto, si no pues los encuentran libremente en internet, videos en donde están, por decirlo como simple y llanamente, la policía chilena jalando a los estudiantes y literalmente arrastrándolos por los vagones del servicio de transporte público para evitar la manifestación. Esto hace todavía enojar aún más a la población chilena, que estaba totalmente de acuerdo con la primera manifestación estudiantil, y empiezan a salir a las calles ya no nada más estudiantes, sino personas de todas las edades, de todos los grupos poblacionales, a exigir. Primero se exigía en una primera instancia y en un primer periodo, digamos, de esta serie de manifestaciones, transporte público gratuito para estudiantes y personas de la tercera edad, y
pues sí, que no se siguieran aumentando las tarifas de los servicios y encareciendo los servicios públicos en Chile. Empiezan a salir estas personas y lo que hace el gobierno chileno, les repito, es responder con violencia e intentar evitar que esto llegue a la comunidad internacional. De hecho, en televisión chilena, si han podido ver las noticias, se empezó a decir no vean redes sociales porque lo que está sucediendo en redes sociales no es lo que está pasando, vean solamente la televisión para informarse, y empezaron a mostrar solamente las manifestaciones violentas. ¿Por qué? Porque bueno, cuando se dan manifestaciones es muy evidente que van a empezar a darse demostraciones de violencia. No es que ese fuera el común, la verdad es que la mayoría de las manifestaciones en Chile fueron de manera pacífica. Los estudiantes deciden entrar al transporte, sale la gente a las calles con cacerolazo, literalmente cazuela y cuchara, a hacer ruido y a marchar, nada más. Sin embargo, hay que entender que cuando una población no vive en términos de justicia social, y eso es bien importante decirlo, cuando una población empieza a ser reprimida de manera ya sea desde la fuerza, socialmente o políticamente, o cuando es reprimida económicamente, como es el caso de Chile en este momento, y yo creo que comparte toda Latinoamérica más o menos el mismo caso, cuando una población es reprimida así, va a venir la manifestación tarde o temprano. En una situación de falta de derechos humanos siempre cabe la revolución, y siempre la revolución va a ser el resultado final. Sin embargo, cuando la revolución es el único camino, cuando la manifestación es el único camino, cuando la protesta social empieza a ser el único camino, pues esto evidentemente nos habla de que han faltado conductos para que la población chilena pueda exponer y manifestar sus preocupaciones, pero además cuando este es el único camino, pues por supuesto se presta a manifestaciones violentas. Repito, no fue todo el caso de Chile, la verdad es que ya ahorita ya pudieron ver que la manifestación pacífica era realmente lo que estaba sucediendo en Chile, pero bueno, obviamente se dieron casos de algunas pues sí, afectaciones a los vagones del metro, saqueos en algunas tiendas, y entonces el gobierno intentó solamente mostrar esto, no mostrar la manifestación pacífica, no mostrar la violencia a los carabineros y decir que en Chile, bueno, lo que estaba pasando era una pequeña manifestación violenta que el gobierno tenía que controlar. Sin embargo, cuando esto sucede, pues con más razón, la población civil empieza a salir a las calles a decir no es cierto, empieza a llegar por redes sociales la información de lo que está sucediendo verdaderamente en el país, de la violencia con la que ha respondido el gobierno y de las medidas con las que no están de acuerdo, y en ese primer momento la presión internacional se vuelve tal y la presión política para Piñera se vuelve tal que termina el presidente de Chile saliendo a decir ok, no va el aumento a la tarifa del transporte público, ya no existe. Sin embargo, para cuando el presidente sale a dar esta declaración, ya la sociedad chilena no se conformaba con que no se subiera esta tarifa de 30 pesos en el servicio de transporte público. Ya lo que querían era cambiar el sistema económico que decían y que dice la población chilena al día de hoy no los representa y no los beneficia, ¿no? Y empiezan a salir con pancartas a decir, bueno, si estamos en democracia, es que no son los 30 pesos del aumento del transporte en metro, son 30 años de una política económica que nos ha venido asfixiando y que no compartimos y que queremos cambiar. En ese momento la manifestación en Chile madura y la población civil se da cuenta de lo que quiere verdaderamente, y lo que quiere es un cambio de sistema económico. Entonces ya para ese momento, para el gobierno fue imposible frenar las protestas, y entonces vuelve a cometer un terrible error el presidente Piñera y vuelve a responder con violencia. Lo que era definitivamente muy evidente de predecir, es decir, si a la primera manifestación estudiantil a la que se une la sociedad civil respondes con violencia, y eso generó más sociedad civil unida a la manifestación, y eso generó que entonces empezara a exigir ya no nada más que no implementaras una medida, sino que cambiaras el sistema económico, pues ¿qué iba a suceder cuando sales a responder todavía con más violencia y con las declaraciones con las que respondió Sebastián Piñera? Pues evidentemente la comunidad chilena se iba a enojar aún más e iba a salir a reclamar de una mayor manera. ¿Qué sucedió? Bueno, Sebastián Piñera se ve rebasado, el gobierno federal chileno se ve rebasado por la manifestación, y entonces el presidente hace una serie de declaraciones y toma una serie de medidas que terminan haciendo enojar aún más a la población civil y hacen crecer la manifestación. Sale Sebastián Piñera, pudieron ver las noticias hace aproximadamente unas semanas, a decir, bueno, estamos en guerra,
Chile está en guerra, se declara estado de emergencia, que como ya les había explicado cuando les hablé del caso de Ecuador, es un estado en donde el gobierno, digamos que puede prescindir de algunos derechos civiles porque hay una amenaza externa. Entonces él dice, estamos en guerra, vamos a declarar estado de emergencia, vamos a declarar toque de queda y manda a las fuerzas del orden a las calles. ¿Por qué esto se vuelve tan... pues sí, tan complejo y tan drástico, y por qué la sociedad civil internacional empieza a decir, bueno, pues, ¿qué es esto? Porque esto evidentemente son medidas, primero, pues sí, muy sobradas para la situación, porque entonces salen los estudiantes con pancartas a decir, ¿cómo vamos a estar en guerra si yo lo que tengo aquí es una cacerola para hacer ruido y marchar, ¿no? Y tú me estás mandando a las fuerzas del orden a las calles. En ese momento, por supuesto que fue sobrada y exagerada la medida, el argumento, la frase, decir estamos en guerra, fue demasiado fuerte en ese momento, y además las medidas, mandar a las fuerzas del orden a las calles a reprimir la manifestación y declarar toque de queda, pues por supuesto hacían recordar a la dictadura. Ustedes recordarán la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, una de las más violentas, una de las más sangrientas, una de las, pues sí, dictaduras más crueles que vivió el hemisferio, que vivió América Latina. Por lo tanto, en ese momento decir estamos en guerra, te mando a las fuerzas del orden, te pongo digamos estas medidas represivas a la sociedad, te pongo toque de queda, pues evidentemente hicieron que la sociedad civil chilena respondiera todavía con más furia, con muchas más ganas de frenar este tipo de medidas y que dijeran es que estas no son medidas de la democracia. Cuando llega toda esta noticia a la comunidad internacional, cuando se ve en la propia América Latina y en el resto del mundo las declaraciones del presidente de Chile, la respuesta de la autoridad chilena, y se empiezan a filtrar los videos de lo que estaba viviendo la sociedad chilena en esos días, que fue cuando yo les dije, oh, desgraciadamente está sucediendo esto en Chile y hay crisis en Chile, pues por supuesto que lo vamos a tocar. En ese momento la presión se vuelve tal otra vez, y la comunidad internacional y el costo político que esto significaba para Piñera hicieron que cambiara el discurso del gobierno chileno, y entonces ya el martes pasado, hace 8 días exactamente, sale Sebastián Piñera a decir, bueno, nos hemos equivocado, pido perdón por la falta de visión que hemos tenido a responder a esta necesidad social, el pueblo ha hablado, el pueblo tiene razón, reconoce de alguna manera que esto es una protesta legítima y cambia el discurso. Por lo menos el discurso se cambia en ese momento desde hace una semana, el martes pasado, y dice vamos a responder de una mejor manera a lo que está exigiendo la sociedad chilena, pido perdón por la falta de visión, se anuncia un posible aumento en el salario mínimo en Chile y un aumento de un porcentaje en el fondo de pensiones. En ese momento es cuando triunfa la protesta civil en Chile. A partir de la semana pasada ya la protesta civil en Chile había triunfado y ya podríamos hablar de un triunfo en la sociedad latinoamericana, un triunfo más, como les contaba, del caso de Ecuador. ¿Por qué? Porque esto nos habla de una manifestación ciudadana organizada, una protesta legítima, y nos dice claramente cómo es que al final la sociedad civil organizada puede generar cambios, y cómo este mito general en el que ha vivido gran parte de la sociedad latinoamericana todo este tiempo, es decir, bueno, el poderoso siempre va a ser así, la represión pues es parte del común y eso es el común denominador y pues nos toca aceptarlo si queremos conservar la vida, como esto no es así, ¿saben? Y nos damos cuenta cuando la sociedad chilena triunfa, y triunfa también por la presión de la sociedad y la comunidad internacional, una comunidad, como les he dicho varias veces en este canal, mucho más madura, con una democracia fortaleciéndose por lo menos en esta región del mundo, y con una ciudadanía creciendo y haciendo conciencia. En ese momento el triunfo para la sociedad chilena llega. Sin embargo, la sociedad chilena decide que se va a quedar en las calles hasta que se tomen medidas mucho más concretas y se abran espacios de diálogo realmente. El viernes pasado y este fin de semana que pasó, se vivió la manifestación más grande de Chile en los últimos 30 años, en los años de democracia. 1 millón de personas marcharon para exigir pues un cambio en el sistema económico, porque viviendo en democracia dicen, pues no, esta democracia y este sistema económico no lo queremos, el pueblo chileno no lo quiere, hemos salido a decir queremos otra cosa, y la presión es tal que ya de hecho se anunciaron, ya el presidente Piñera anunció que va a exigir la renuncia de algunos ministros por la forma represiva en la que se respondió a la manifestación, lo que es maravilloso porque significa, les repito, que la protesta civil hace cambios, que las marchas funcionan, porque aparte la marcha y la manifestación había perdido un poco el sentido en América Latina, se había
había como hecho una fórmula tan común que empezó a dejar de tener valor. Sin embargo, al día de hoy, con lo que está sucediendo en América Latina, pues vemos cómo no, cómo la marcha puede seguir surtiendo efectos, cómo la protesta ciudadana organizada y legítima puede generar cambios y puede tener resultados. Al día de hoy lo que les puedo decir es que la sociedad chilena decidirá, ¿no? Por ahí vemos en redes sociales, la sociedad chilena decidirá si cacerolazo hasta que renuncie Piñera, porque se está hablando de que van a exigir la renuncia del presidente, o si van a parar y van a empezar mejor a exigir espacios de diálogo, porque es lo que está exigiendo en este momento la sociedad chilena, un poco lo que está sucediendo en Ecuador, que se abran mesas de diálogo y espacios de negociación para que la sociedad civil pueda decir con qué medidas económicas no está de acuerdo, porque es que la sociedad chilena viene incluso con un reclamo mucho más fuerte que el de la sociedad ecuatoriana, porque la sociedad ecuatoriana lo que decía era no a estas medidas de este préstamo. La sociedad chilena hoy está exigiendo un cambio en su sistema económico. Eso es mucho más fuerte, eso implica un cambio mucho más grande, y pues por supuesto que están exigiendo que entonces se abran espacios de negociación certeros donde pueda participar la sociedad civil. Entonces en este momento la sociedad chilena, lo que les puedo decir es que ha triunfado, es que ya vienen a la negociación con una carta importante, que es haber triunfado en las calles. Ya al día de hoy el gobierno lo que les puede decir es si ya aceptó, ¿no? Primero no tomar esta medida, después tomar algunas medidas, después la renuncia de algunos ministros, la disculpa pública, el cambio de discurso frente a la manifestación, pues ya viene entonces la sociedad chilena con una carta ganada en la negociación. Y bueno, vamos a esperar que se abran espacios de diálogo y que se encuentren de verdad espacios para generar el cambio en Chile. Pero en este momento, pues definitivamente es una historia de triunfo y eso me tiene bastante contenta. Yo creo que aquí podemos analizar dos cosas. Lo primero es lo que ya les dije, ¿no? Cómo la sociedad chilena triunfa porque se organiza, porque la protesta es legítima, porque la protesta es pacífica y porque de verdad estamos viendo una sociedad civil organizada y madura en el mundo. Primero eso. Y después, bueno, que ya nos dimos cuenta cómo en este 2019 la represión no es la respuesta. Y la represión al día de hoy va a traer cambios efectos negativos para quien la emite. Yo creo que los dos grandes errores de Piñera al enfrentar esta crisis fue primero responder con violencia y segundo responder con más violencia y utilizar medidas que de alguna manera recordaban a la dictadura. Por ahí se ha comparado mucho estas medidas directamente con la época del dictador Augusto Pinochet, y yo lo que les puedo decir a este respecto es que es bastante aventurado comparar la situación, porque pues quien recuerde la dictadura chilena, y les repito, fue una de las más drásticas en América Latina, pues puede darse cuenta que no es para nada una situación similar. Afortunadamente la vida civil y política de Chile cambió hace 30 años, no la vida económica, y por eso estamos en este momento hablando de esta manifestación, pero sí la vida civil y política. Definitivamente en la época de Augusto Pinochet, que saltarse el toque de queda, como algunos estudiantes lo hicieron en estas manifestaciones, y aunque fueron reprimidos y pues no se respondió a la altura de la sociedad civil, pues conservaron la vida, ¿no? En aquella época saltarse el toque de queda, muerte segura, desaparición segura. En la época de Augusto Pinochet, la DINA, la policía secreta, tenía una capacidad ilimitada para hacer detenciones, para ejecutar órdenes de desaparición. Existían centros de tortura, la muerte era un común. Entonces, de hecho, pues al día de hoy se sigue exigiendo justicia en gran parte de la sociedad chilena por este asunto. Entonces, es muy aventurado decir que es la misma situación. Sin embargo, las medidas que se tomaron, que fue la represión en las calles y el toque de queda y avisar el estado de guerra contra la propia sociedad civil, pues definitivamente hacían de alguna manera recordar las medidas dictatoriales. Para una sociedad que ha sufrido de tal manera la dictadura, pues recordar esas medidas definitivamente es muy sensible y los hace muy sensibles, y pues los hace reaccionar como han reaccionado, organizándose para evitar que algo así vuelva a suceder. Les repito, es aventurado comparar la situación, pero sí, desgraciadamente, estas medidas hicieron recordar la dictadura, y eso es un error político que le costó a Piñera, bueno, al día de hoy, tener que abrir espacios de diálogo para encontrar una solución, porque la sociedad chilena ha hablado. Yo por eso estoy muy contenta, y estoy contenta también porque yo creo que hay que entender esta situación en Chile como lo que es finalmente una demostración más del marco de una América Latina manifestándose
creciendo en democracia, fortaleciéndose como sociedad civil y madurando. Yo creo que el caso de Chile y de Ecuador definitivamente van a sentar un precedente para que el resto de los países latinoamericanos encuentren una fórmula para hacerse escuchar, porque este asunto de una política económica injusta, con medidas económicas que afectan a los más pobres, benefician a los más ricos, que aumentan la brecha de desigualdad, que no necesariamente es justa, que no necesariamente se adecua a las necesidades de los pueblos nativos, es un común en Latinoamérica. Y más o menos desde la misma época para toda Latinoamérica. Entonces, no es nada más una situación que se vive en Ecuador y en Chile, se vive en toda América Latina, pero definitivamente estos dos casos de éxito masivo, pues de marchas masivas, y de éxito contundente, pues definitivamente va a sentar un precedente para que en el resto de América Latina empiecen a suceder cosas similares. Pero es que no es que sean nada más estos dos casos sentando un precedente, es que creo que estos dos casos más bien se encuentran en el marco de una serie de movimientos latinoamericanos que nos hacen hablar ya hoy, yo creo, de un momento histórico de manifestaciones civiles, manifestaciones pacíficas y de la maduración, les digo, tanto de la democracia como de la sociedad civil en América Latina. Si no, ahí tenemos el caso de Perú, que les conté también hace un par de semanas. En Bolivia hay manifestaciones hoy porque no se está de acuerdo con los resultados del proceso electoral que acaba de vivir Bolivia. Ahí un poco la sociedad está dividida porque hay quien apoya el triunfo del presidente Evo Morales y hay quien lo rechaza, pero bueno, ahí están también las manifestaciones en Bolivia. En este momento en Haití ya estamos cumpliendo 2 semanas y por ahí en mis redes sociales también ya les dejé imágenes de la manifestación en Haití, porque la sociedad haitiana está exigiendo la renuncia de su presidente Jovenel Moïse, también por un caso de falta de eficacia en la administración, de prestación de servicios básicos y además por temas de corrupción y de falta de transparencia. En el seno de Centroamérica también ya se empezó a vivir una manifestación en Honduras, particularmente el presidente Juan Orlando Hernández. Contra el presidente Juan Orlando Hernández, ya hay manifestaciones también porque el hermano del presidente Juan Orlando fue detenido en Estados Unidos y encontrado culpable de nexos con el narcotráfico. Entonces, en este momento, pues ya las manifestaciones en Honduras están exigiendo también la renuncia de su presidente, para que vean que entonces este movimiento se está haciendo generalizado. Podemos entonces darnos cuenta que esto va a empezar a ser una fórmula común en toda América Latina, que esto va a empezar a ser una respuesta ciudadana para encontrar espacios de negociación y hacerse escuchar ante las fuerzas oficiales. Vemos en Colombia, por ejemplo, que el año pasado ya hubo algunas manifestaciones precisamente por un recorte al presupuesto de las universidades, que se envía presupuesto para armamento, obviamente medidas más o menos del mismo estilo que están empezando a ahorcar a la población y que están empezando a hacer que detonen algunas manifestaciones. Entonces, por supuesto que empezamos a ver señales en algunos otros países de América Latina que pueden devenir en una manifestación masiva como esta, que termine no solo exigiendo, sino logrando cambios. El caso de México es un poquito diferente porque en México el cambio se vivió a partir de la vía institucional el año pasado con la elección de 2018. ¿Por qué lo digo? Porque el nuevo gobierno lo que promete es precisamente un cambio en materia de política económica, ¿sí? Entonces, el cambio en México como que viene por vía institucional. Sin embargo, el país no se queda exento de manifestaciones. En este mismo canal ya analizamos la manifestación estudiantil en Celaya, también en el seno de la academia, en el seno de la población juvenil. La manifestación en Celaya por temas de seguridad en México, y aquí mismo en Querétaro, precisamente después de las manifestaciones en Chile, una manifestación también de nuestros estudiantes universitarios exigiendo lo mismo y marchando por lo mismo, por la alta tarifa del transporte público en la ciudad, y exigiendo que el servicio sea gratuito tanto para los jóvenes como para las personas de la tercera edad, como de hecho había sido una promesa de campaña. Entonces, la manifestación, pues, por supuesto,
supuesto que va a empezar, yo creo que a contagiarse. Estamos viendo ahorita el caso de Haití, que creo que es el más claro para ver cómo se da el contagio de esta fórmula. Yo creo que América Latina está encontrando una fórmula. Yo creo que esto habla de democracia, de maduración, les repito, y por supuesto que si esta fórmula funciona, van a empezar a vivirse cambios y hay que prestar muchísima atención a este momento histórico, porque si ya estábamos hablando de Ecuador hace un par de semanas y de otras manifestaciones, si estamos hablando de Perú, de Bolivia, si hoy estamos hablando del éxito en Chile, créanme que muy probablemente vamos a empezar a hablar del éxito en otros países. ¿Cuál es aquí el reto? Pues que este cambio se vuelva institucional, que este cambio se vuelva tangible, que este cambio se vuelva legal y que podamos empezar a hablar de una situación económica distinta para la América Latina, que ha sido golpeada por una serie de medidas mal implementadas, por lo menos, si no mal planeadas, mal implementadas en toda la región. Entonces yo creo que es un buen momento para poner ojos sobre América Latina y para entender qué es lo que está exigiendo América Latina en términos de materia económica. No me gustaría que aquí habláramos como de derechas, ni de izquierdas, por supuesto que es finalmente la base ideológica de un sistema económico, pero me gustaría más que nos concentráramos en las consecuencias negativas de medidas económicas mal planeadas o mal implementadas que hoy tienen que ser cambiadas porque así lo ha exigido la población civil. Entonces, definitivamente esto es una buena noticia, estoy muy contenta porque así como les dije cuando hablamos del caso de Zelaya, yo creo que la manifestación en Chile nos demuestra un triunfo para Chile, para la sociedad chilena, para América Latina, para la región y finalmente para la sociedad y para la ciudadanía del mundo. Entonces, pues yo los dejo hasta aquí el día de hoy. No me despido sin recordarles que ahí están mis redes sociales, que les dejé información sobre este tema y muchos otros. He estado intentando tocar todas las crisis en América Latina y les recuerdo por favor que si esta información les parece importante, si les parece relevante, que cada día seamos más los que entienden este tipo de fenómenos y dejen de ser estos temas de élite para que nuestras vidas se dejen de decidir sobre un escritorio, nos ayuden dándole like, suscribiéndose y compartiendo en sus redes sociales. Yo los dejo hasta aquí el día de hoy, les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana.